buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Damos inicio a un webinario, a una charla más sobre temas jurídicos en esta plataforma, en donde explicamos, discutimos, reflexionamos sobre temas jurídicos. El día de hoy no es la excepción. Tenemos la secuela, la segunda parte de una charla en la que abordamos el fisco federal frente a los concursos mercantiles. La materia, si ustedes recuerdan, que quienes no lo escucharon lo pueden consultar aquí en la plataforma de IntelliJuris. Si no lo escucharon, fue un análisis profundo, concienzudo, que nos movió mucho a la reflexión y la hora y media que destinamos fue insuficiente para poder concluir. Entonces, por eso estamos hoy con ustedes ya con un tema en donde justo nos quedamos, el concurso mercantil y los créditos, perdón, el convenio concursal y los créditos fiscales ahí, como que el análisis y el estudio, la experiencia de lo que dispone la ley concursal, los principios concursales versus los créditos fiscales, la naturaleza de los mismos. Discutíamos qué son créditos fiscales y lo focalizamos en el SAT, pero hablamos del IMSS, del Infonavit, de los créditos de los estados, de los municipios. Pero bueno, tenemos a Antonio Ibarra, un gran abogado connotado con una amplísima experiencia en el tema fiscal, de litigio fiscal. Y desde hace 10, 12 años, Toño ha estado muy implicado precisamente en el cruce de ambas materias. Y creo que ustedes verán ahorita cómo tiene un dominio muy amplio. Muchas gracias, Toño, por acompañarnos. Hombre, gracias a ti, Luis Manuel, a don Luis Manuel Mellán, y con mucho gusto de nueva cuenta estar con la audiencia de IntelliJuris y poder aportar la experiencia que hemos tenido en la parte profesional y concursal fiscal. Sí, gracias, Toño, y sobre todo, pues, es un tremendo socio. Te agradezco, Toño, el hecho de que nos acompañes aquí. Gracias. Y, pues, don Luis Manuel Mellán, quien no lo conoce en el ámbito concursal, es un hacedor de la teoría, de la práctica, gran académico en temas concursales, la suspensión de pagos, cuando se llamaba así, de la ley de quiebra, suspensión de pagos, fue uno de los artífices del cambio, de la construcción del nuevo modelo concursal en la ley que tenemos vigente. Y bueno, pues estuviste un buen número de años en el Instituto Federal de Concursos Mercantiles, Luis Manuel. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Luis Manuel, y muchas gracias a IntelliJuris por permitirme participar en esto, y muy honrado de compartirlo con Toño y contigo, y desde luego con toda nuestra audiencia. Encantado, a tus órdenes. Pues empezaremos entonces. Luis Manuel, nos quedamos precisamente en el convenio concursal. ¿Qué es el convenio concursal? ¿Cómo se estructura? ¿Quiénes participan en el convenio concursal? Y luego hablamos del SAT, pero sí en cuanto al concepto que se tiene de esa institución en la ley, en la teoría y en la práctica, por supuesto. Ok, sin meternos todavía a los créditos fiscales. Sí, digamos, lograr un convenio concursal, yo pienso que es el objetivo fundamental que diseña la ley de concursos mercantiles. ¿Por qué digo esto? Porque la idea del concurso es lograr que un comerciante que tiene dificultades económicas, financieras, es decir, de liquidez, pueda encontrar, agrupando a todos sus acreedores, una estructura, un convenio que le permita el poder seguir adelante. Es un convenio en donde tiene que mezclarse una serie de características, primero psicológicas, de buena voluntad de parte tanto del comerciante como de los acreedores, sabiendo que en una situación de crisis de liquidez como la que vive una empresa, nadie va a obtener el mejor resultado.
El deudor siempre quisiera no tener que pagar nada y el acreedor siempre quisiera cobrarlo todo. Pero muchas veces esto no es posible y es necesario tratar de encontrar cuál es la segunda mejor opción. Y esta es la idea del convenio, encontrar ese camino que sea razonable para los acreedores y razonable para el comerciante. Y se trata de hacer una revisión universal de la totalidad de las obligaciones del comerciante. Entonces, el concurso mercantil tiene un conciliador, es un funcionario particular, pero asignado por el Instituto de Concursos Mercantiles, que auxilia a las partes a lograr este diseño de ingeniería financiera que les permite encontrar cómo sí puede la empresa seguir adelante, cómo se atenderán los pagos, en qué medida, en qué plazo, a qué tasas de interés, etcétera. Esta es la idea, lograr un acuerdo de reorganización de la estructura financiera del comerciante, de tal suerte que no se acabe, no tenga que cerrar, y los acreedores que con él actúan no se vean contaminados por el proceso de deterioro que tiene una empresa, porque puede darse un efecto dominó. Entonces, el convenio sirve tanto para los propósitos del deudor como para la de los acreedores, especialmente en una situación como la que vivimos ahorita con crisis. El que existan estos caminos permite resolver el problema tanto del deudor como de los acreedores. Creo que esta es una panorámica general a tu pregunta, Tocayo. Fíjate, Luis Manuel, que me surge una duda de tipo práctico. ¿Qué acreedores tiene, y ya lo vamos a perfilar al SAT, pero qué acreedores tienen derecho o están legitimados para participar en el convenio? Y la segunda pregunta, así como lograr la unanimidad en el consenso del convenio es imposible. ¿Cómo está previsto esa parte? Es una estructura muy compleja la que tiene la ley, pero voy a procurar exponerla. Digamos, lo primero es, tiene que hacerse un análisis de la totalidad, del 100% de los créditos, de lo que se debe a todo el mundo. Eso es indispensable el conservarlo. Ahora, ¿incluyendo los fiscales? Incluyendo los fiscales, incluyendo los laborales, incluyendo todo. Okay. El conciliador tiene la obligación de decir, esta empresa le debe a todos estos, a todos, y los ordena y los valúa. Ahora, la celebración del convenio, no todos participan. Por ejemplo, los trabajadores no necesitan participar, ellos tienen su lugar y su prioridad, especialmente designada hasta por la Constitución. Todo el mundo trabaja en primer lugar para ellos. Ellos no tienen obligación de participar e incluso pueden hacer algún convenio con el comerciante para resolver sus créditos laborales por fuera del concurso. El fisco tampoco participa en la elaboración del convenio. Participa en que sus créditos deben de estar anotados. Participa en el sentido de que puede determinar créditos y participa en el sentido de que puede recibir las peticiones, por ejemplo, de condonaciones o aclaraciones, autorizaciones que requiera. Esos diálogos sí se pueden dar, pero no forma parte del convenio. Podrá tomar una participación similar a la de otros acreedores en el convenio, como lo platicamos la vez pasada y seguramente lo platicaremos más adelante. Los acreedores garantizados con garantía hipotecaria o prendaria, para ellos es voluntario participar o no participar en el convenio. Pueden hacerlo si lo desean. Si no lo desean, perdón, tienen expedita su acción que pueden ejecutar para ejecutar su garantía, siempre sumando al propósito del convenio.
Y luego siguen los acreedores con privilegio especial, los acreedores comunes, los acreedores subordinados, a los que la ley les va dando sus determinados porcentajes. Y hablando de porcentajes, abordo la última parte de tu pregunta. Cuando decías lograr el 100% es imposible, sí, es muy difícil lograr el 100%. Entonces la ley prevé alguna serie de mecanismos conforme a los cuales si determinados porcentajes de determinados acreedores suscriben el convenio, entonces ese convenio resulta obligatorio para todos los demás. Es lo que en las figuras norteamericanas llaman el cram down, es decir, el presionar y hacer obligatorio el convenio para todos. Un convenio que celebran unos cuantos y que se convierte obligatorio para todos los demás. Las proporciones y los porcentajes, si quieres, los ampliamos, pero es una serie de cálculos complejos, vamos. De acuerdo. Entonces, lo importante, ya para perfilar el tema del SAT, ya un número determinado conforme a las fórmulas que tiene la ley concursal, logran el convenio en la cual el conciliador como articulador, facilitador por cuenta del IFECOM es el que logra, amarra, se celebra. Y este convenio, Toño, pues tiene efectos fiscales. Porque si el fisco, y lo vamos a particularizar en el SAT para no ampliar tanto el universo y concentrarnos nada más en las disposiciones fiscales federales. El SAT, al momento que hay un convenio, ¿queda vinculado al mismo o qué prevé la ley fiscal? Porque hay disposiciones expresas, según entiendo. Sí, Luis. La realidad es que la ley de concursos mercantiles en su articulado no dota de mucha claridad en mi óptica de cómo se debe de transitar mecánicamente para efectos de las consecuencias que genera la suscripción del convenio respecto de los créditos fiscales que tiene la comerciante. Y hay consideraciones que pudieran resultar contradictorias o antagónicas con el procedimiento regulado en las disposiciones fiscales, específicamente en el 146p del Código Fiscal, en relación con la regla 2.17.17 de la resolución miscelánea para 2020. Y me explico a qué me refiero. Voy a hacer una breve recapitulación por cuanto a lo que señalaba don Luis Manuel hace un momento en materia de el convenio celebrado con acreedores y el antecedente del convenio con acreedores para establecer cuáles son estas consecuencias que se deparan para efectos fiscales que en mi óptica no están del todo precisas en la ley de concursos mercantiles. Previamente a la celebración del convenio de acreedores, la primera labor que tiene que realizar el conciliador una vez que se declara el concurso mercantil y se emite la sentencia concursal correspondiente es determinar una lista provisional de los créditos a cargo del comerciante. En esta lista provisional tienen que estar reflejados los créditos de carácter fiscal. Todos aquellos que hayan sido determinados por las autoridades fiscales, los que haya autodeterminado el contribuyente y los que advierta el conciliador de la contabilidad del contribuyente que no hayan sido ni autodeterminados por el contribuyente ni determinados por la autoridad fiscal. Esa lista provisional configurará lo que eventualmente será la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. En esa sentencia están incorporados todos los créditos fiscales. A ver, me permite hacer un detalle. Dices los autodeterminados, es decir, el contribuyente dice, pues debo 100 pesos. ¿No? Los determinados por el SAT, el SAT te dice, oye, me debes 200 más actualización, recargos y esta multa, ¿correcto? Sí, correcto. Y hay otros que no están en esa categoría, pero llega el visitador.
y dice, oye, pues además de eso debes 50 pesos por X motivo. Estamos hablando de diferentes escenarios, de acuerdo. Gracias, Toño, adelante. Es correcto. Ya tenemos la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos y por tanto viene la etapa de construcción de esta ingeniería financiera que comentaba don Luis Manuel, a partir de la cual se busca colmar el espíritu del concurso mercantil, que es la conservación de la empresa mediante la suscripción del convenio de acreedores. En este convenio de acreedores, igualmente, tienen que estar reflejados los mismos créditos fiscales que ya fueron precisados en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Nada más que tiene una situación atípica, que igualmente la comentaba don Luis Manuel, no se suscribe por la autoridad fiscal, pero sí están reflejados los créditos fiscales. Y no solo eso, tiene dos particularidades muy relevantes que las contempla la ley concursal. En el convenio de acreedores se tiene que establecer la forma bajo la cual la comerciante va a satisfacer el pago de dichos créditos a favor del servicio de administración tributaria. Y también se tiene que constituir reservas suficientes para aquellos créditos que están siendo objeto de impugnación y aquellos que no se han determinado. Estas son consideraciones, pues, que son subjetivas, porque a final de cuentas el contribuyente no tiene fehaciencia de cuáles pudieran ser potencialmente aquellos adeudos fiscales que pudieran detonarse derivado de facultades de fiscalización ex post que realiza el SAT sobre ejercicios previos respecto a los cuales el convenio de acreedores esté inmerso periodos de adeudos en dicho convenio. Es que entonces, no sabes qué va a determinar el SAT después del convenio, ¿no? Esto siempre ha representado un problema en los convenios de acreedores, el fijar las condiciones bajo las cuales se constituyen reservas cuantitativas respecto de adeudos que potencialmente pudieran llegar a ser determinados y que se desconoce por el contribuyente. Y bueno, lo que se hace en la práctica es que con base en la información que recabó el conciliador, si contablemente se advierten omisiones que no han sido determinadas por parte de las autoridades o autodeterminadas por el contribuyente, sobre eso se plantean reservas. De acuerdo. Ahora bien, sí, échale. Atiendo tu pregunta en particular. ¿Cuáles son los efectos del convenio respecto de los créditos fiscales? En efecto, también lo comentaba don Luis Manuel, el contribuyente está facultado para solicitar autorizaciones o condonaciones de créditos fiscales. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Ahí la pregunta es ¿cuándo lo debe hacer o cuándo lo puede hacer? Porque realmente ese es el efecto que lleva aparejado el convenio de acreedores. El convenio de acreedores, también lo comentaba don Luis Manuel, tiene un efecto sobre todos los acreedores, incluyendo los fiscales, cuando se suscribe por una mayoría determinada. Y por tanto, el 146b del Código Fiscal establece que la autoridad podrá otorgar condonación a favor del comerciante en relación con los créditos fiscales a su cargo, ya sea si representan los créditos fiscales menos del 60% del total de los créditos reconocidos, se aplica una condonación sobre importes principales, sobre las bases mínimas que se hubieran otorgado por los acreedores reconocidos dentro del convenio concursal. O si representan un porcentaje mayor al 60% de los créditos reconocidos totales, los fiscales, se aplican condonaciones exclusivamente sobre recargos y multas. ¿Qué artículo es, Toño? Ese es el 146b del Código Fiscal. Sin embargo, Luis, hay el 146b remite al reglamento del código, pero realmente en donde se estipula la mecánica para la aplicación de las condonaciones en tratándose de concursos mercantiles es en la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal, a diferencia de lo que estipula el 146b, en su redacción establece que el Servicio de Administración Tributaria otorgará siempre que se celebre convenio de acreedores en los términos de la ley concursal, la condonación en los mismos términos que establece el 146b. Por lo tanto, sí de la redacción de la resolución miscelánea se desprende
que no resulta potestativo, sino en todo caso tendrá que aplicar la condonación el Servicio de Administración Tributaria siempre y cuando se celebre el convenio de acreedores en los términos de la ley concursal respecto a los créditos fiscales a cargo del comerciante. Por tanto, sí tiene un efecto directo la celebración del convenio de acreedores en los créditos fiscales a cargo del comerciante. Sin embargo, abundaremos un poco más en el transcurso de los próximos minutos sobre cómo se detona este efecto, sobre qué créditos puede aplicar, cómo se debe de presentar la solicitud de condonación y qué pasa con las garantías. Este tema es importante y ahí es sobre todo donde está la contradicción, en mi opinión, en lo estipulado en la ley concursal y las disposiciones fiscales. Ahora, aguántame un ratito, Toño, porque no me quiero salir del 146 para continuar contigo. Lo que te voy a preguntar es un ejemplo del 60%, no 60%. Digo, un ejemplo muy simple, ¿no? Pero la conclusión ahorita, la primera conclusión que entiendo con base en lo que estás comentando es, el convenio celebrado en términos de la ley de concursos mercantiles obliga a la autoridad, o sea, tiene efecto vinculativo para la autoridad fiscal federal, el SAT en este caso, siempre y cuando, o dependiendo de si te ubicas en el supuesto de más 60% o menos 60%. Esa es tu conclusión inicial. Sí, es correcto. De acuerdo. Segundo tema, ¿por qué no nos pones un ejemplo así muy casero de cuál es esta regla del 60% menos del 60%? Sí, es muy sencillo. A final de cuentas, lo que se tiene que considerar únicamente son dos variables. En la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos están reflejados el total de los créditos de acreedores reconocidos en el concurso mercantil a cargo de la comerciante. Si ese total de créditos suma 100 pesos, y de esos 100 pesos, respecto a esos 100 pesos, resulta que la comerciante tiene 70 pesos adicionales de créditos fiscales, pues entonces el 60 resulta superior al 60% los créditos fiscales respecto a los acreedores reconocidos, respecto a los adeudos en relación con los acreedores reconocidos. En esa vertiente, el supuesto de actualización que contempla el 146B, únicamente de los 70 pesos de adeudos fiscales, yo comerciante sería susceptible de beneficiarme con una condonación respecto de los recargos y las multas, no así de impuestos principales y de la actualización. Si los créditos fiscales representan 40 pesos de esos 100 pesos que yo debo en total como pasivo reflejado en la sentencia de reconocimiento, entonces sí me tendría que ver beneficiado de la aplicabilidad del supuesto de condonación previsto en la fracción primera del 146B, que es sobre importes principales, actualización, recargos y multas. ¿A qué porcentaje? Al porcentaje mínimo que más del 50% de los acreedores reconocidos que hubieran suscrito el convenio de acreedores le hubieran obsequiado a la comerciante. Esos términos son los que resultan aplicables. O sea, lo revisaremos ya al final de la charla y a ver qué nos comparte mi doble tocayo, pero en cualquier escenario, un concurso mercantil es una muy buena opción para efectos fiscales. No hay que desdeñarlo porque eliminar recargos y multas no es un tema menor, tiene su peso. Ahora, más mejor, como dijo por ahí alguien, mucho más mejor, si también se hace una quita sobre los créditos fiscales en lo principal. Luis Manuel, ¿el SAT es parte en el procedimiento concursal o nada más ve el concurso de lejos? Y lo pregunto, bueno, porque si no participa en la celebración del convenio, pues como que da idea de que
¿A mí qué, no? Ya díganme cuál fue el convenio y yo aplico mi 146B junto con la regla que señalaba Toño de la resolución miscelánea. ¿Qué regla es, Toño, por cierto? ¿La tienes presente? 2.17.17. Gracias, 2.17.17 de la resolución miscelánea. ¿El SAT es parte, Tocayo, en el concurso mercantil o, como te dije, Yo, ve de lejos todo? yo estimo que sí, Luis Manuel, por esto. La autoridad fiscal está habilitada desde la posibilidad de ser quien demande el concurso mercantil, que sea el acreedor como tal, que demande el juicio. Entonces, si alguien es titular de una acción para demandar un procedimiento, es evidentemente que es parte. Además, existen a lo largo de la ley y del procedimiento muchos momentos en donde es necesario que el juez y además de toda la estructura del procedimiento le otorgue o ponga a disposición información a las autoridades fiscales, específicamente ya que hablamos del SAT, para el SAT. Entonces, si a lo largo le dan una serie de facultades, el hecho de que no participe como votante en el convenio concursal, eh, simplemente yo creo que es hasta para hacer más sencillas las cosas. Imagínense cuando tienes que hacer una negociación con 5, 6, 10 acreedores y uno de esos acreedores es el fisco. Entonces, va a ser muy difícil hacer una negociación y no se quiere arriesgar el logro del convenio teniendo que negociar con un acreedor de la naturaleza del SAT, que además está obligado por ley y por responsabilidad como entidad pública de cuidar los ingresos que le corresponden al Estado. Entonces, no tiene la misma actitud del SAT que tiene cualquier acreedor. Cualquier acreedor puede decir, muy bien, yo estoy de acuerdo, te hago una quita del 60%, del 20%, de lo que quieras. El SAT tiene que medirse porque está manejando recursos públicos. Por eso entiendo yo que esa es la razón del famoso 146 que estamos comentando. La ley ya le da, si te ponen estas disposiciones, tú puedes participar. ¿Qué se necesita? Y aquí me quiero referir a la pregunta que hacías hace un momento de si es vinculante. ¿Qué se necesita? Lo dice la miscelánea esta, la 21717 que acaba de mencionar Toño. Dice que el SAT otorgará la condonación siempre que se reúnen estos requisitos y vean todos los datos. Desde luego está el del famoso 60% que está puesto en la ley. La miscelánea es una orden o una regla de siguiente nivel, pero la ley pone el 60%. Entonces viene esto del 60% y luego vienen toda una serie de circunstancias que habría que analizar detenidamente, pero si se llenan esos requisitos, obviamente el SAT tiene que hacer el otorgamiento de la concesión. Y lo del convenio es importante porque recuerden ustedes que hay muchos convenios posibles dentro, bueno, no muchos, varios convenios posibles dentro del procedimiento concursal. Hay uno que puede ser logrado sin estar dentro del concurso, utilizando uno de los asesores, uno de los especialistas del IFECOM, que el IFECOM puede proporcionarle para que les ayude a acreedor y deudores. Ese es un convenio particular, es una estructura particular en donde se pueden lograr acuerdos, pero no es vinculante para todos y no podría ser una base para la obtención de estos beneficios del 146. Pero ese convenio logrado con esta ayuda que el artículo 312 le da a los acreedores
y a los comerciantes afligidos con problemas de liquidez, puede convertirse en un convenio preacordado. Y entonces con ese convenio preacordado llegan al concurso mercantil y entonces ya ese convenio puede ser autorizado por el juez y entonces aplicarían las disposiciones fiscales que estamos hablando. Creo que es importante tener esto en cuenta porque para el empresario que enfrenta esta situación, ya sea como deudor, como acreedor, tiene que buscar aquellas circunstancias que le dan una ventaja, especialmente en materia fiscal. Y yo creo que además el convenio produce otra ventaja de tipo fiscal, no solo la posibilidad de una condonación, sino que el hecho de que las quitas que se otorguen durante el proceso no se convierten en créditos o en ingresos acumulables para los efectos de la declaración del año siguiente. Porque si se considera, si en un convenio concursal se hace una quita, invento números, del 50%, podría ser un ingreso ficto para efecto de ingresos y de mi declaración y obligaciones fiscales. Entonces, si bien este año no me fui a quiebra, pues para el año que viene tengo un crédito enorme con el fisco porque se va, si ese 50% se sumara como ingreso ficto. Y no, la ley del impuesto sobre la renta autoriza que cuando hay un convenio, entonces esas quitas no se acumulan para estos efectos. Y esto afecta tanto al mismo comerciante como a los acreedores que tienen que hacer el tratamiento fiscal de estos arreglos. O sea, tenemos una ventaja del logro del convenio concursal en términos no solo de condonación, que es lo del Código Fiscal de la Federación, sino incluso de la Ley de Impuestos sobre la Renta también. Sí, ahorita estamos hablando del el preconvenio, vamos a llamarlo así, un convenio ordinario en el concurso mercantil, pero al rato regreso para ver el tema de la quiebra, Luis Ok. Manuel. Pero me voy con Antonio para una pregunta que nos hace nuestro amigo Antonio Silva Oropesa. ¿Cuál es tu opinión? Y la pregunta es específica a ti, para ti, Antonio, de la relación del artículo 149 B del Código Fiscal de la Federación y el 66 de la ley concursal. ¿Existe una contradicción? Pregunta Antonio Silva. El artículo 149 del Código Fiscal establece la preferencia que tiene el fisco federal para efectos de cobrar los créditos fiscales a su favor, excepción hecha exclusivamente respecto de aquellos créditos con garantía real inscrita en el registro público previamente al fincamiento de los créditos fiscales e igualmente respecto de los créditos en materia laboral por aquellos sueldos percibidos en los últimos 12 meses e igualmente respecto de indemnizaciones en materia laboral. Eso es lo que establece el 149, la prelación que tiene el fisco para cobrar respecto de otros acreedores. El 66 de la ley de concursos mercantiles, si mal no recuerdo, habla respecto del auto admisorio de la demanda concursal. Creo que por ahí no tendría una contradicción o una vinculación el 149 con el 66. Quizás lo que se refiera nuestro buen amigo don Antonio es que en la ley de concursos mercantiles, en el 221 y siguientes, se establece con qué grado de preferencia el fisco va a entrar a cobrar los créditos a su favor dentro del procedimiento concursal. Y el 221 te establece que primero están los acreedores singularmente privilegiados,
posteriormente aquellos que tengan garantía real, y después viene el fisco. Después vienen los acreedores comunes y después los subordinados. Entonces, realmente la posible contradicción a que se pueda referir don Antonio es, oye, en la ley de concursos mercantiles establece que primero van los singularmente privilegiados y después van los de garantía real y después va el fisco. Entonces, oye, la ley de concursos mercantiles está dando un orden que no necesariamente es compatible con lo que establece el 149 del Código Fiscal, y pues tendría que privilegiarse la ley especial. Creo que por ahí sería la respuesta que pudiéramos dar a don Antonio. Me gustaría añadir un par de consideraciones, si me lo permite, Luis, a un, Sí, adelante, comentario que hizo don Luis Manuel, y abundar un poco más respecto de mi posicionamiento a la pregunta que inicialmente me realizaste. Lo primero es el tema que comentaba don Luis Manuel en materia de las quitas y la improcedencia de que a través de las quitas que se realizan vía solicitud de condonación en términos del 146b del Código no constituyen ingresos acumulables. Hay una particularidad que vale la pena nada más apuntalar. Los contribuyentes que incurren en concurso mercantil, en principio, en materia, en la parte fiscal, es previsible que tengan acarreando pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Es decir, que en los ejercicios previos no hayan tenido utilidad fiscal y que en esa medida pues tengan una deficiencia fiscal financiera importante que les haya aparejado el incumplimiento generalizado de obligaciones y que hayan tenido que incurrir en concurso mercantil. Por tanto, estas pérdidas fiscales pendientes de amortizar se tienen que aplicar respecto de la condonación que realiza el fisco a los créditos fiscales a cargo de la comerciante. Si las pérdidas fiscales pendientes de amortizar son mayores que las quitas o condonaciones que realiza el fisco, por tanto, únicamente se disminuyen esas pérdidas fiscales y el remanente de pérdidas fiscales ya no lo puedes aplicar de manera subsecuente una vez realizada esta condonación. Si la quita de los créditos fiscales es mayor a las pérdidas que tenías pendientes de amortizar, el excedente no se constituye como ingreso acumulable. Ahora bien, si las quitas se relacionan con operaciones vinculadas con partes relacionadas o créditos subordinados, allí sí se constituyen como ingresos acumulables. No, está interesantísimo ese punto que estás comentando. Y perdón, Luis, y ya nada más no, adelante. Para cerrar la consideración que quería transmitir igualmente, es porque creo que viene muy a cuenta también con la pregunta que realiza don Antonio, es que ¿qué pasa en aquellos casos en que el fisco tiene constituido o constituidas garantías reales sobre créditos fiscales a cargo del comerciante, prendas o hipotecas? ¿Qué pasa respecto a esas garantías? El fisco se constituye como un acreedor dentro del segundo decil de prelación que establece la ley de concursos mercantiles, aquellos acreedores con garantía real. Pero la resolución miscelánea te establece en la misma regla 217 que los créditos fiscales que respecto a los cuales el fisco tiene constituida una garantía, también pueden ser objeto de condonación en términos del 146b. Entonces, la pregunta es, ¿esto significa que el fisco no tendría por qué ejecutar la garantía real que tiene constituida, no obstante fuera a satisfacción de ella respecto del total del crédito a cargo de la comerciante? Y por tanto, tendría que aplicar la condonación, si así lo solicita la comerciante, unas veces celebra el convenio de acreedores, y dejar sin efectos o cancelar la garantía real una vez se aplique la condonación, lo cual es un beneficio importantísimo para la comerciante. Sí, claro. Creo que este último punto redondea
la pregunta que nos hacía don Antonio. La precisión que hiciste respecto de la amortización de pérdidas fiscales versus la quita y cómo no opera la acumulación salvo que se trate de partes relacionadas es interesantísimo, Antonio. Luis Manuel, me regreso a la quiebra. Un Sí. comerciante es declarado judicialmente en quiebra porque se ubicó en los supuestos que establece la ley concursal. Y, perdón mi pregunta muy básica, pero ¿en supuestos de quiebra también hay un convenio o hay una sentencia judicial? Hay una sentencia judicial, desde luego, pero puede haber un convenio. Esta es una de las reformas que se hizo, de las últimas reformas que se hizo a la ley de concursos mercantiles, la posibilidad de que exista un convenio en los mismos términos que el convenio, pero durante la época de quiebra. Originalmente la ley contemplaba que un convenio en etapa de quiebra solo se podía lograr si se tenía la conformidad del 100% de los acreedores, digamos, una votación unánime, lo cual todo mundo entenderá que es muy difícil lograr, sobre todo en empresas con una relación de acreedores muy compleja. Hay empresas que tendrán 4, 5, 10 acreedores, pero yo he visto concursos en donde hay 50,000 acreedores. Entonces, pensar en lograr un alto porcentaje de votación no es posible. Bueno, pero a partir de la reforma se permite la posibilidad de celebrar un convenio durante la época de quiebra. Lo curioso de esto es que es abrir las posibilidades con el objeto de que siga habiendo una negociación y un encuentro razonable de situaciones. Recuerdo algún caso específico en donde se dio, no existía la posibilidad del convenio en ese entonces, pero se dio una situación similar en donde todos los acreedores lograron un acuerdo. Unos de ellos se quedaron con la empresa y cambiaron su deuda por capital, otros recibieron pago y entonces sí hubo un acuerdo general en la época de quiebra. ¿Por qué? Porque yo creo que priva aquí el interés de las partes de lograr una estructuración de sus situaciones jurídicas, económicas, que les permita seguir adelante. Esa es la razón por la cual se pueda permitir. Eh, Resulta difícil, yo encuentro alguna serie de dificultades en un convenio en la etapa de quiebra. Por esto, los porcentajes se han trastocado. Vamos a suponer que se entra a quiebra y se empiezan a hacer unos cuantos pagos de los acreedores que van en primer lugar o se van terminando. Entonces los porcentajes que representan todos los demás acreedores según su grado van cambiando. Entonces el hacer una reestructuración no me parece sencillo. No es imposible, pero no es sencillo. En suma, sí hay posibilidad de hacer un convenio en la época de la quiebra, tiene las ventajas de lograr que las partes resuelvan sus problemas en forma acordada y tiene la dificultad de la práctica, de hacerlo en la práctica. Pero sí es posible. Y desde luego yo entiendo que si un convenio se logra aún en esa etapa, debe de ser entendido como un convenio concursal para los efectos fiscales de los que estamos hablando. Justo para allá, gracias Luis Manuel, justo para allá me quiero mover, Toño. Un convenio en la etapa de quiebra, debo entender que se ubica en los supuestos del 146B del Código Fiscal de la Federación. Pero si no hay convenio, la ley fiscal, el Código Fiscal, ¿prevé algún supuesto específico o queda suelto el tema? ¿Cómo está regulado? ¿Está previsto, Toño? ¿O cómo la ves tú?
Yo tengo algunas consideraciones alrededor de lo que comentaba don Luis Manuel y tu pregunta, Luis, porque no hay una regulación específica, normativa, ni en la ley concursal ni en la ley fiscal, en tratándose de potenciales suscripciones de condonaciones dentro del procedimiento de quiebra. Y, y hago alusión a los siguientes puntos. En primera, eh, el, la condonación en términos del 146B del Código procederá siempre y cuando se celebre un convenio de acreedores. Pero si la comerciante, por la parte no condonada, no realiza el pago en líquido porque no procede a realizar pago en especie ni dación en pago respecto a la parte no condonada, queda sin efectos la solicitud de condonación. Por tanto, partimos de la premisa que resulta estructural y condicionante la existencia de un convenio de acreedores aprobado por la mayoría que se requiere en términos de la ley concursal, dicho convenio, para efectos de que pueda proceder una condonación en materia fiscal. Ahora bien, inclusive existe una disposición dentro de igualmente de la resolución miscelánea que te estipula, porque ha habido casos en que operativamente se ha complicado dentro de los concursos mercantiles el tiempo en que debe de otorgarse las condonaciones en materia fiscal por parte de las autoridades. La regulación establece que la autoridad deberá aplicar la condonación correspondiente una vez celebrado el convenio de acreedores, no obstante que la sentencia que apruebe este convenio de acreedores no haya quedado firme. El convenio de acreedores se presenta por parte del conciliador al juez, el juez emite una sentencia a través de la cual la aprueba, pero esta puede ser apelable y puede durar un tiempo considerable la apelación y las instancias ulteriores respecto de la sentencia de aprobación del convenio de acreedores. Y la regulación fiscal establece que no obstante no haya quedado firme la sentencia concursal, procede la condonación. Sin embargo, si esa sentencia concursal es materia de modificación por resoluciones judiciales subsecuentes o incluso que esas resoluciones judiciales subsecuentes dejen sin efecto el convenio de acreedores, la condonación quedará sin efectos posteriormente. Por tanto, en la etapa de quiebra, si bien podría articularse argumentativamente el que pudiese sustentarse la procedencia de una solicitud de condonación en materia fiscal, regulación específica no la hay y pudiera ser contrastante o contradictoria al momento en que no cumplimos con la condicionante de haber tenido un convenio de acreedores aprobado. Entonces, si nos vamos a quiebra, el comerciante se va a quiebra y no hay convenio, como está la disposición fiscal en este momento, sin convenio no hay condonación fiscal. Esa es una conclusión que podemos llegar. Es correcto. Es correcto. No, pues es un gran tema. Vamos a lo siguiente. Primero con una aproximación conceptual y otra práctica, Luis Manuel. Sí. En la aproximación conceptual, el SAT no da la condonación. ¿El juez concursal tiene alguna participación? Es decir, se celebra el convenio de acreedores. Queda firme o no queda firme, pero ya... y vamos ante el SAT y el SAT dice no. O entra en disputa de si está una décima arriba del umbral, si es 60.1 o es 59.9. El juez concursal tiene en tu concepto, una participación activa respecto del convenio, perdón, de la condonación del SAT, o ese es un tema que se debe dirimir en otras instancias? Porque el juicio concursal es universal, como lo comentábamos, y eso en una aproximación inicial
lo planteo desde mi desconocimiento, por supuesto. En una aproximación inicial se puede decir, bueno, pues el juez concursal resuelve todas las incidencias relacionadas con el convenio. Relacionadas con el convenio directamente o lateralmente, como son la condonación de créditos fiscales. ¿Tú cómo ves este tema? A ver, yo creo que la participación del juez concursal está cuando recibe el convenio debidamente firmado por lo que representa o aparenta ser el porcentaje necesario de votos, la labor del juez es verificar que ese convenio reúna todos esos requisitos. Esto me lleva a que uno de los trabajos que tiene que hacer el juez es hacer una revisión cuidadosa de los porcentajes, de los montos de los créditos, de los montos que representan los acreedores que suscriben el convenio, dependiendo de los distintos rangos de orden que tenga. O sea, que a fin de cuentas lo que va a hacer el juez es hacer una dictaminación respecto de los montos de los créditos, sí, ya lo hizo en la sentencia de reconocimiento de créditos, pero de los créditos que participan en la elaboración del convenio y los porcentajes que representan. De tal suerte que un convenio aprobado por el juez, digamos, nos dará una certeza y una verdad juzgada respecto de los porcentajes que representan, pero nada más. Yo no creo que el juez tenga la facultad de imponerle al fisco la obligación de hacer la condonación. Si bien se ha añadido en la ley de concursos mercantiles la posibilidad de que el juez siga al pendiente del cumplimiento del convenio, porque sigue teniendo jurisdicción para las acciones derivadas del convenio. Exactamente igual que sucede en cualquier otro juicio en donde se dictó una sentencia y entonces el juez sigue responsable de cuidar cómo se ejecuta la sentencia. Este es el caso del convenio. El convenio es una sentencia que termina el concurso, se convierte en verdad legal en materia juzgada y entonces cualquier incidencia que surja, pero entre las partes del convenio, será resuelta por por el juez. El fisco no es parte en el convenio. Se derivan consecuencias fácticas y jurídicas del convenio celebrado, pero no es parte del convenio. Y una negativa del SAT a otorgar una condonación, yo entiendo, y en esto Toño quizá podrá enmendarme la plana, yo entiendo que esto será necesario impugnarlo o litigarlo en los términos de la legislación fiscal, no de la legislación concursal, porque es una consecuencia extraconcursal, vamos. De acuerdo. Antonio, el SAT, por ahí hay una pregunta de Antolín Pérez, pero la vamos a responder ya que termines esta primera aproximación. El SAT dice, no te doy la condonación, porque no se cumplen requisitos, porque el convenio entre acreedores no me es obligatorio, contrario a la conclusión que acabas de señalar y el mandato que se establece en la regla 2.17.17 de la resolución miscelánea, o está en disputa de si los créditos fiscales están una décima arriba del umbral del 60%, una décima abajo de ese umbral y por lo tanto las quitas son distintas. El SAT lo resuelve así. ¿El comerciante en qué situación procesal queda? ¿Puede impugnar? ¿No puede impugnar? ¿Ante quién impugna? ¿Recurso administrativo? ¿Juicio de nulidad? ¿Cómo queda el SAT en ese, cómo queda el comerciante en ese caso? Comerciante contribuyente. Yo coincido, Luis, con el posicionamiento que nos anticipaba don Luis Manuel. Esta regla a que hemos hecho alusión en múltiples ocasiones en estos minutos que llevamos de la charla,
establece, si mal no tengo el dato presente, en su último párrafo, el que la resolución recaída a la solicitud de condonación que se presenta en términos del 146B es una resolución que no constituye instancia y que no puede ser impugnada por el contribuyente comerciante mediante los medios ordinarios de defensa previstos en el Código Fiscal. Entiéndase específicamente el recurso de revocación a que alude el 117 del Código. En principio, bajo esta tesitura, el recurso de revocación no resultaría procedente. Decía yo que coincidía con don Luis Manuel porque me parece que dentro de la competencia jurisdiccional del juez de la causa concursal no se podría incorporar el que se debata en dicha jurisdicción por parte de la comerciante la legalidad o ilegalidad de la resolución emitida por el SAT recaída a la solicitud de condonación. En mi óptica tendría que ser por una vertiente administrativa y se podría transitar ya sea a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impugnando las consideraciones bajo las cuales el SAT hubiese sustentado la negativa a la solicitud de condonación, o a través de un amparo indirecto ante el juzgado de distrito especializado en materia administrativa. Esas creo que serían las vías procesales sobre las cuales se tendrían que transitar por parte del comerciante. Y bueno, el comerciante quedaría sujeto a la definición jurisdiccional que se tome derivado de esos procesos de impugnación que se estuviesen entablando, y por tanto quedaría subyúdice la materia específica sobre la procedencia o no de la condonación. Me gustaría abundar únicamente con un punto adicional. Realmente, ¿cuáles son las consideraciones bajo las cuales el SAT pudiera llegar a negar la condonación en términos de 146B, ya una vez celebrado un convenio de acreedores? Creo que tú ponías uno de los puntos en específico en la pregunta que me haces extensiva, Luis, respecto de cuál de los dos supuestos se actualiza en virtud de los porcentajes de los que hemos hablado, del 60% de créditos fiscales en relación con el total de los créditos reconocidos, más o menos en relación con este porcentaje. Esa pudiera ser una consideración. Pero otra consideración que la establece también el mismo 2.17.17 es que no resulta procedente la aplicación de la solicitud de condonación respecto de impuestos retenidos, trasladados o recaudados. Y esta consideración creo que es muy pertinente porque no son pocos los casos en que los comerciantes sus dolencias o complejidades en materia fiscal precisamente recaen en este tipo de contribuciones, en las retenciones que no fueron enteradas, derivadas fundamentalmente del pago de sueldos y salarios en relación con la nómina que tienen los comerciantes, y del IVA que trasladan y que estuvieran sujetos obligados al pago correspondiente al fisco federal. Estas contribuciones, en principio, las disposiciones fiscales y las disposiciones concursales establecen no resulta procedente su condonación en términos del 146B bajo ninguna de las fracciones, ni siquiera respecto a recargos y multas. Entonces, este también podría ser un supuesto bajo el cual el SAT pudiera negar la condonación. Hay una particularidad que me gustaría abundar más adelante, si me lo permites, para efectos de ver si hay viabilidad eventualmente de que pudiera el SAT coincidir con la aplicación de la condonación en materia de impuestos trasladados. Y un último punto por el cual el SAT pudiera negarse a autorizar la condonación, igualmente lo estipula la regla a la que hemos hecho alusión, cuando los créditos fiscales están vinculados o identificados con un procedimiento de carácter penal en el que ya exista una sentencia condenatoria en materia penal. No basta únicamente que exista una carpeta de investigación abierta, sino que tendría que haber ya una sentencia condenatoria en materia penal vinculado con el crédito fiscal respecto del cual se solicita la condonación. Justo, gracias, Toño. Justo era la pregunta que iba a hacer Luis Manuel.
las contribuciones retenidas, quiero referirme a ese tema concreto. ¿Qué regulación específica tienen en la ley concursal? Entiendo que hay algo particular sobre el tema o ¿qué existe? Sí, efectivamente. Primero hay que partir de entender que las partidas fiscales que un comerciante retiene a nombre del fisco, que está actuando a nombre del fisco, es una partida que tiene la obligación de de entregársela al fisco. Y si no lo hace, incluso llega a tipificarse un delito en los términos de las legislaciones fiscales. Por ello, lo que hace la ley de concursos mercantiles es establecer que si tiene eh, prestaciones fiscales retenidas y no enteradas, el derecho que surge para el fisco es de separarlas. Es decir, estos son míos y los retiro. A pesar de que se trate de dinero y de se trate de algo líquido. Esto es jurídicamente tiene toda una discusión interesante a realizar porque el principio en derecho es que los géneros, como es el dinero, no perecen y no pueden ser afectados sino hasta que están determinados específicamente. Pero, digamos, la ley concursal le da al fisco la posibilidad de decir, en tu cuenta de cheques hay 5 millones de pesos. Y yo estimo que entre esos 5 millones de pesos están los 400,000 que tú retuviste y no enteraste. Por eso vengo a separar de tu cuenta este dinero porque este es lo que tú recibiste para mí. Y entonces, como yo soy el dueño, lo retiro. Si me dejas poner un ejemplo, es como si una empresa que se dedica a reparar maquinarias llega a concurso mercantil y el propietario de una de las máquinas que está dentro de la empresa y está dentro porque la iban a reparar, el propietario dice, oye, no vayas a contar en el inventario de los bienes de la empresa esta máquina porque esta es mía. Entonces te pido separarla. Quiero separarla. Tú la tienes, pero es mía, la puedo separar. Esto es exactamente, es decir, con la maquinaria esto es muy claro, porque es un bien un objeto. Con el dinero es más difícil, pero es el mismo tratamiento que le da la ley de concursos mercantiles a los impuestos retenidos y no enterados. El fisco podrá decir, esto es mío y lo separo. Antonio, gracias Luis Manuel. Antonio, surgen algunas dudas aquí, pero quiero segmentar el tema. Contribuciones retenidas, es decir, el patrón al momento de pagarle a sus empleados, a sus trabajadores, 100 pesos y dice, bueno, de estos 100 pesos, 20 corresponden al impuesto sobre la renta, que a mi patrón me establece la ley de la materia, la obligación de retenerlo y enterarlo. Es un dinero del fisco en que yo participo como agente retenedor. Por lo tanto, los 20 pesos con los que me quedo no son míos, son del fisco federal. Y otra cosa es los impuestos trasladados. En una operación celebrada entre comerciantes, pues se emite el CFDI correspondiente por una prestación de servicios o la venta de algún bien o de algún producto, traslado el 16%, y ese 16% es supongamos que no hay acreditamiento, esos 16 pesos que retuve también son del SAT, no son míos. Yo soy un ente, yo soy el sujeto pasivo que está obligado. ¿Hay una diferente regulación respecto de impuestos retenidos e impuestos trasladados o todo cae en el mismo supuesto desde el punto de vista fiscal? Me quiero referir en particular al 146B del Código Fiscal.
La regulación es la misma, Luis, a pesar de que son conceptos de contribuciones distintas en la parte de la mecánica de causación que tiene cada una de estas contribuciones. Sin embargo, la regulación para efectos de la aplicabilidad de la condonación en términos del 146B y de las disposiciones reglamentarias y previstas en la resolución miscelánea es la misma. Sin embargo, hacía alusión en mi participación anterior a que me gustaría profundizar respecto de en qué caso se pudiese exceptuar la inviabilidad de la aplicación de la condonación en tratándose de impuestos retenidos y trasladados. Don Luis Manuel comentaba hace un momento el que, si mal no recuerdo, el artículo 70 de la Ley de Concursos Mercantiles establece aquellos casos en que procede la separación de bienes que son identificados como propiedad de acreedores de la comerciante, y dentro de ese listado previsto en el artículo 70 de la Ley de Concursos Mercantiles para efectos de hacer valer la separación a través de un incidente dentro del proceso concursal, están precisamente los impuestos retenidos y trasladados. Sin embargo, una de las preguntas que hacen las personas que están involucradas aquí en el foro en el que estamos participando, toma en consideración la redacción precisa del párrafo conducente, la regla 217.17, y nos señalan, oye, la misma regla establece que en algunos casos sí podría darse la aplicación de la condonación en materia de impuestos retenidos y trasladados. Lo que estipula la regla es que en aquellos casos en que se determine por sentencia firme que no procede la separación de los impuestos retenidos y trasladados, implícitamente la regla reconoce que tendrá que proceder la condonación. Se estima poco factible jurídicamente el que el juez concursal llegase a oponerse a la separación de los impuestos retenidos o trasladados que precise o que se precisen en la lista provisional, y por dar este incidente de separación, pues es el fisco, para efectos de que se separen de la masa pasiva estos impuestos y que no formen parte de los recursos con los cuales se les pagarán a los diferentes acreedores sobre las bases estipuladas en el convenio. Si se agota este incidente a través del cual se solicita la separación de los impuestos retenidos y trasladados, y la comerciante o algún otro acreedor se oponen a este incidente de separación, bueno, el juez tendrá que deliberar si efectivamente resulta procedente o no. La oposición por parte de la comerciante pudiera recaer en un aspecto teórico que hemos venido comentando, don Luis Manuel, tú y yo, y aquí en el despacho, Luis, respecto de aquellos casos en los que los contribuyentes empleadores pues no están en aptitud de hacer una retención fáctica de los recursos a través de los cuales la ley les impone la obligación de este impuesto derivado del pago de los sueldos. Dicho de otra manera, más sencilla, lo único que tenemos en caja es para pagar los salarios, pero fácticamente no tengo para quedarme con la parte del pago de las retenciones. Por tanto, nunca en dinero, en monetario, tuvimos en caja esos recursos que pudieran ser susceptibles de separación. Hasta ahí fuera mi comentario. Me regreso al 146B respecto de retenidos y trasladados, Toño. De acuerdo, me queda claro con base en la explicación que nos das, que no, y con las precisiones y el abundamiento, considerando la regla 2.17.17 de la resolución miscelánea, me queda claro que no puede haber condonaciones, no puede haber quitas, utilizando una expresión coloquial, respecto de retenidos y trasladados. ¿Y qué pasa con los recargos y las multas sobre esos retenidos y trasladados? ¿Sí opera la condonación?
En mi opinión, no, Luis, en mi opinión, no, Luis Manuel. No aplicaría ninguna de las dos fracciones en tratándose de impuestos retenidos y traslados. Es un gran tema. Pues como ven, el, el, los aspectos fiscales en el concurso mercantil están peliagudos, son pesados, no hay respuestas muy claras y se desmenuza mucho, pero tenemos que cerrar. Aquí podríamos seguir con las preguntas y los temas que nosotros mismos nos quedaron pendientes de lo que platicamos. Pero no me quiero ir sin una reflexión que ofrecí al principio. Eh, con independencia de cuál sea la situación del comerciante frente a sus pasivos fiscales, me quiero referir si está arriba del umbral del 60% o está abajo de ese monto. Luis Manuel, conviene al comerciante el concurso mercantil pensando solo desde la perspectiva fiscal. Es un tema. A manera de recapitulación, tanto iba a decir programa como si fuera televisión, del webinario anterior como de este, es una posibilidad a considerar seriamente, porque muchos contribuyentes lo que tienen hoy es un problema fiscal, no necesario, bueno, también comercial, bancario, pero de manera destacada lo fiscal, que hace reverberancia especial en la situación actual. Yo creo que no podemos dar una respuesta universal aplicable para todos los casos. Tenemos que pensar en trajes a la medida y lo que quiero decir es que en cada circunstancia el comerciante, quizá de la mano de sus asesores, tanto jurídico, concursales como fiscales, debe de llevar a cabo. ¿Cuánto valen los créditos fiscales? ¿Cuál es la situación de si están determinados o no están determinados? Si hay auditorías corriendo, etcétera. Y luego compararlo con el resto de los adeudos. Estoy en el supuesto de estar arriba del 60 o arriba del 60 o abajo del 60%. Una aclaración que puede ser importante es, si logro un convenio, es conveniente llegar a concurso porque voy a tener un buen tratamiento fiscal. Me van a perdonar los recargos y las multas y podré obtener una condonación en los términos como quede tratado el más maltratado de los acreedores en el convenio. Entonces, esa es una cuestión a determinar si conviene para efectos fiscales. Otra es, a lo mejor estoy por arriba del 60%, mis créditos fiscales son arriba del 60%, y lograr el convenio lo que me va a permitir es que por lo menos me quiten multas y recargos. Eso sí voy a lograrlo. A lo mejor es tan solo por eso, aun cuando no logre solicitar las condonaciones, por lo menos busco el que me quiten multas y recargos. ¿Qué hacer en cada caso? Pues hay que tomar el lápiz y hacer números y recorrer las distintas opciones y las distintas posibilidades. Yo creo que esto es una decisión particular de cada caso. Sí, adelante. Un comentario en general es que desde luego es una consideración que debe de hacerse. Es una pregunta que debe de tomarse en cuenta y quien esté asesorando a un comerciante que pueda llegar a esta circunstancia debe de preguntarse lo que tú me acabas de preguntar. ¿Me conviene o no me conviene? Y hacer los números. De que es un tema sine qua non, sí lo es. Bueno, muchas gracias, porque además, Antonio, pues depende de si en la valoración particular de cada contribuyente comerciante,
Está si son contribuciones directas como contribuyente principal, como sujeto pasivo, si son impuestos retenidos, si son impuestos trasladados, si son créditos fiscales garantizados con prenda, hipoteca, o bien se trata de créditos en respecto de los cuales las autoridades fiscales trabaron embargo, el procedimiento administrativo de ejecución. Hace poco un buen amigo nos planteó su caso, tendremos un mes, 6 semanas, Antonio, en donde nos decía, oye, pues es que no tiene caso irnos al concurso mercantil porque mis pasivos, hablaba en el volumen total, representan el 90%, mis pasivos fiscales representan el 90% del total. Sintetizando o juntando lo que hemos comentado en el webinario pasado y Antonio, que está implicada la cancelación de sellos digitales, está implicada el embargo trabado sobre cuentas bancarias, las quitas, si está arriba del umbral o está abajo del umbral del 60%, si son contribuciones directas, retenidas, trasladadas. Así visto en el paquete total, ¿tú cómo ves el concurso mercantil de cara al SAT en particular? Mi opinión, Luis, es que todos estos ángulos de consideración que tú pones sobre la mesa para efectos de realizar una ponderación adecuada de la conveniencia y pertinencia de presentar una solicitud de concurso mercantil por parte de la comerciante, siempre y cuando se reúnan las condicionantes establecidas en el artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, son variables que se tienen que ponderar de manera adecuada por parte de los comerciantes contribuyentes para determinar la conveniencia, como comentaba hace un momento, de acudir a concurso mercantil. Hay, creo, dos objetivos, en mi opinión, muy precisos que se deben de reflexionar sobre los términos prácticos y operativos bajo los cuales se conduce actualmente la autoridad fiscal legítimamente, respaldado en las disposiciones fiscales aplicables, para efectos de establecer la pertinencia de la presentación del concurso. Uno es qué sucede con el grado de vehemencia con la que se conduce el fisco en relación con la ejecución de los créditos fiscales que tengo a mi cargo. Oye, ¿cómo le puedo hacer yo como comerciante para paralizar esas ejecuciones? Y lo segundo es cómo puedo resolver en lo sustantivo las omisiones en las que he incurrido, la falta de flujo por la situación financiera en la que me encuentro y de qué manera me beneficia el concurso mercantil a efectos de lograr pues la conservación de mi empresa. Esta ponderación respecto de estos dos ángulos, creo que el concurso mercantil es una herramienta óptima en estos momentos para efectos de que con independencia de que los créditos fiscales pudieran superar el umbral del 60% respecto al total de créditos reconocidos y únicamente pudiera ser susceptible de verse beneficiado la comerciante con la condonación de recargos y multas respecto de impuestos directos, el primer ángulo de aproximación por cuanto a la suspensión de las ejecuciones a partir de la admisión del concurso mercantil y la posibilidad que tiene el juez concursal de emitir providencias precautorias en términos del artículo 69 de la Ley de Concursos para paralizar las ejecuciones, es algo pues muy relevante para efectos de las consecuencias que lleva aparejada la presentación del concurso y dar un respiro a la comerciante, dar oxígeno a la comerciante para efectos de evitar remates, para efectos de evitar cancelación de certificado de acceso digital que impidan la facturación y por tanto la continuidad de la operación de la comerciante. Y ya en la secuela del concurso mercantil, pues se verá la posibilidad de hasta qué monto podría aspirar a una quita o condonación en términos de las disposiciones fiscales y concursales que hemos comentado. Yes. No, pues muchas gracias, Antonio. Y como lo hemos comentado, en la situación actual,
no debemos descartar la valía, la utilidad de la herramienta legal del concurso mercantil, en tanto que permite al contribuyente comerciante, visto solo desde la perspectiva fiscal, y a mí me gustaría hacer un cierre con esto, solo desde la perspectiva fiscal, en cualquier situación, si el propósito del concurso mercantil es dar viabilidad a la empresa para que salga del atorón, y en esa parte pesada está el fisco federal con la potencia que tiene para hacer efectivo los créditos fiscales, pues es un acreedor y al final de cuentas se trata de estabilizar a la empresa de cara a cualquier acreedor, incluyendo el fisco federal. Por eso yo creo que considerando lo que ustedes han expuesto, sí debemos poner al concurso mercantil hoy por hoy en la perspectiva de presentar alternativas procesales convenientes para los comerciantes contribuyentes en el contexto actual. Luis Manuel, muy agradecido contigo por la oportunidad que nos diste de escucharte, conocer la amplia temática que dominas, la experiencia y la generosidad. Muchas gracias, Luis Manuel. Al contrario, Luis Manuel, muchas gracias a ti y a IntelliJuris por la invitación. Muchas gracias, Toño, por permitirme compartir también contigo este espacio y estos temas. Y muchas gracias a todos los participantes y a las preguntas que hicieron. Les he estado leyendo, he podido contestar algunas, no todas, pero muchas gracias. Gracias. Antonio, nosotros tres que somos beisboleros y que hemos platicado tanto de esto, aquí en las preguntas fue la manera de Julio Urías, ¿no? Que nos lanzó bolas de 100 millas como relevista queriendo ponchar, pero creo que todo sacamos adelante el paquete y no dejaste pasar una, Toña. Entonces le pegaste todas las bolas. Julio Urías, en este caso, sí tuvo una buena respuesta. Te agradezco mucho la participación y la experiencia y el dominio que tiene. En eso considerar, Luis Manuel, el dominio puntual, desmenuzado sobre este tema que vaya, que está retador y pesado. Gracias, Antonio. No, el agradecido soy yo, Luis, contigo, con don Luis Manuel, con IntelliJuris por la invitación. Siempre es un aprendizaje continuo con ustedes, estarlos escuchando. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes igualmente por las preguntas que nos hicieron extensivas. Esperemos haber dado respuesta a satisfacción de ustedes. Y bueno, esperamos invitaciones ulteriores por parte de ustedes para seguir colaborando con esta plataforma. De que va a haber, va a haber. Les mando un abrazo a la distancia con todo el afecto. A los espectadores quienes nos acompañaron también muy agradecidos. Tarea cumplida. Hasta luego. Hasta luego.